En nuestra siguiente entrega de nuestro módulo 3 implementando índices en SQL Server 2012, veremos cómo diseñar índices non-cluster de manera efectiva. En sí, uno de los temas particulares que nos interesará analizar acá es entender un poco qué es un índice non-cluster. Lo primero que se nos puede venir a la mente asociado a un índice non-cluster es que lo podemos relacionar de una manera muy sencilla al índice de un libro como tal. ¿Cómo así que al índice de un libro? Recordemos la analogía que hicimos para el índice cluster, donde pues relatábamos que el índice agrupado, el índice clúster, se asemejaba al directorio telefónico porque la información viene ordenada de manera física, es decir, que ustedes encuentran en el índice la información ordenada de manera, en el directorio, perdón, la información ordenada de manera física. Pero cuando hablamos de un índice non-cluster, estamos hablando que la información, a pesar de que tiene un orden, pues porque ese es el objetivo de los índices, que se encuentre de cierta manera ordenada la información, no es un ordenamiento físico, sino que por el contrario es un ordenamiento lógico. Piensen en el índice de un libro. Ustedes al principio del libro o al final, dependiendo del libro, van a encontrar un índice donde están, puede ser los capítulos del libro, si es al principio, o palabras claves al final. eh, pero el índice no tiene la información como tal ordenada físicamente, sino que por el contrario, ustedes encuentran, no sé, capítulo 8, fotosíntesis, punto, y dice página 320. Con eso de página 320, ustedes tienen un apuntador hacia donde se encuentra la información en realidad del índice, lo cual me garantiza que ustedes pueden colocarle un índice non-cluster a una tabla que les va a hacer un ordenamiento, pero claramente no lo puedo ordenar físicamente porque para eso ya existe el clúster, sino que simplemente arma el árbol balanceado y en el último nivel del árbol no llega la información físicamente, sino que tiene un apuntador hacia donde se encuentre el dato. Ese es el comportamiento normal que podría llegar a tener un índice non-cluster. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener información sobre índices? Recuerden que pueden hacerlo desde SQL Server Management Studio, por el Object Explorer, en los reportes que vienen predefinidos en SQL Server, con propiedades de índices, procedimientos almacenados y funciones del sistema, vistas de catálogo como sys.indexes, sys.indexColumns, sys.stats, sys.statsColumns y vistas y funciones de administración dinámica. Todas pertenecen al esquema sys, arrancan con dm raya el piso db raya el piso index y ahí van a encontrar unas cuantas vistas y funciones de administración dinámica para traer información. Y como tal, pues vamos a usar una de esas vistas, una de esas funciones de administración dinámica. Entonces nos vamos por aquí a nuestra maquinita virtual, nos ubicamos sobre la base de datos AdventureWorks 2008 R2, ¿cierto? Y cómo podríamos, por ejemplo, consultar un reporte estándar, un reporte como tal que me provea algo de información sobre estadísticas relacionadas con índices y demás. Observen que a nivel de la tabla de la base de datos AdventureWorks hay un reporte que se llama Index Physical Statistics. Eh, Cuando lo selecciono, pues básicamente me va a abrir un reporte preconstruido en Reporting Services y que me va a traer toda la información relacionada, ojo con esto, relacionada al uso de índices como tal. Y que me trae un informe de todos los índices que tiene la tabla más su porcentaje de fragmentación y la operación que nos recomienda hacer. Observen que me muestra por cada tabla como AW Build Version, Database Log, Error Log. Observen por acá, me está mostrando de cada una de las tablas todos los índices que se encuentren y adicional si lo que se requiere hacer es una operación de reconstrucción, un rebuild o una operación de reorganización. Que si yo entro en el detalle de uno de ellos, por ejemplo, me va a contar que el porcentaje de fragmentación es del 67% y que tiene 3 fragmentos en 3 páginas diferentes. Ahora bien, si yo hoy miro esa misma tabla, production.product, por ejemplo, acá voy a los índices y buscamos este índice que se llama AK Product Name, clic derecho propiedades,
Y dentro de las propiedades del índice nos vamos a la opción de fragmentación. Observen que aquí me dice que la fragmentación del índice es de un 66.67%, que es el porcentaje que tenemos acá. Bueno, aquí es una aproximación al 67%. Y como ya lo vimos, si está por encima del 30, como es este caso, reconstruye, y este de reorganización seguramente está por debajo del 30%. Efectivamente un 23%, por eso sugiere hacer la reorganización. Esto mismo ustedes lo podrían consultar por Transact SQL. Voy a consultar esta, select asterisco from el esquema sys, punto, dm dynamic management, db por base de datos, index physical stats, ¿cierto? Y básicamente pues nos va a lanzar un asistente donde me dice, bueno, aquí yo le voy a ayudar, pero dígame cuál es el ID de la base de datos, que es el primer parámetro. Entonces buscamos una función que se llame dbID, ¿cierto? El objeto, la tabla que quiero buscar, el ID, en este caso quiero que lo haga para todos, pues lo dejo en nulo. El índice que lo haga para todos, lo dejo en número, el número de la partición, nulo, y el modo, si es general o detallado. Y consultamos, y básicamente tenemos la misma información que teníamos por el otro lado, todos los índices, tanto cluster como non cluster, de todas las tablas, solo que le voy a decir que me ordene por average fragmentation in percent, que es la columna que trae la información que necesitamos, de manera descendente. Y observen cómo efectivamente tenemos varios índices que nos toca reconstruir y varios índices que toca hacer una reorganización, y la mayoría de estos que no requieren ningún tipo de operación, pues porque están en un porcentaje de fragmentación o en cero o bastante mínimo, menos del 1%, menos del 10%, que realmente no requiere ningún tipo de operación. Muy bien, nos veremos en un próximo video donde aprenderemos ya a construir índices non-cluster y varias de las propiedades relacionadas con los índices. Hasta una próxima oportunidad.